Capítulo 26. Kirishima y Sato estaban exhaustos. Respiraban con dificultad y sus cuerpos gritaban por el esfuerzo constante y los impactos. Aunque Bakugo estaba físicamente bien y sin lesiones, su agotamiento no mejoraba. La persecución incesante y las continuas explosiones también lo habían agotado. Afortunadamente, había estado entrenando su resistencia y aguante para momentos como este, superando sus límites preparándose para las exigencias del circuito de héroes. Así que, aunque sentía el ardor de la fatiga, no fue suficiente para detenerlo. De hecho, con sus glándulas sudoríparas probablemente trabajando a destajo por el esfuerzo, probablemente estaba más fuerte que nunca en ese momento. Habían corrido hasta el último piso, buscando frenéticamente la bomba, pero aún no la habían visto. Eso solo podía significar una de dos cosas. O bien no habían visto la bomba escondida en los pisos inferiores, tras haber echado solo un vistazo rápido antes de correr y luchar, o bien la bomba no estaba escondida en ninguno de los pisos superiores. Kirishima y Sato deseaban desesperadamente que fuera esto último. No podían darse el lujo de retroceder y buscar una bomba oculta en los pisos que acababan de destrozar, porque ninguno estaba en su sitio. Así que el último intento desesperado que pudieron hacer fue buscar en el sótano, que inicialmente habían ignorado. Tampoco habían visto a Tokoyami, así que podían asumir con seguridad que el portador de sombra oscura debía estar protegiendo la bomba. Como no había aparecido en ninguno de los pisos superiores, era lógico pensar que tanto la bomba como él debían estar en el sótano. Kirishima y Sato se miraron y surgió entre ellos un entendimiento silencioso. ¿Sigues intentando hacerte el héroe?, se burló Bakugo, cayendo pesadamente frente a ellos, con las palmas ya chispeando. Extra, son demasiado estúpidos para rendirse. No hay nada aquí arriba, así que ¿cuál es su siguiente movimiento, idiota? Kirishima se secó el sudor de la frente. Su piel endurecida se tensó ligeramente al sentir su don. No nos rendiremos, Bakugo. Encontraremos esa bomba, pase lo que pase. TCH. ¿De verdad creen que pueden superarme? Se burló Bakugo, levantando las manos, con explosiones amenazantes. Los enviaré a ambos al otro mundo antes de que den un paso más. Sato, con sus musculosos músculos crispados, apretó los puños. Sótano, gruñó, una sola palabra que era una declaración contundente. Kirishima asintió con la mirada firme. Bien. Los ojos de Bakugo brillaron, un músculo se contrajo en su mandíbula. Al sótano. ¿Crees que te dejaré bajar ahí sin más después de todo esto? Con un rugido furioso, se lanzó contra ellos, un torbellino de poder explosivo. Auge. Disparó una ráfaga de gran alcance diseñada para alcanzarlos a ambos, obligándolos a separarse. Kirishima se endureció de inmediato y arremetió contra la izquierda, mientras que Sato se abalanzó hacia la derecha, impulsándolo hacia adelante con sus poderosas piernas. Bakugo, sin embargo, fue demasiado rápido. Giró, impulsándose con una explosión menor, y asestó un golpe contundente en el costado de Sato. ¡Pum! Sato gruñó, derrapando por el tejado lleno de escombros, momentáneamente aturdido. Bakugo giró de inmediato, lanzando una explosión dirigida hacia Kirishima. No irás a ninguna parte. Gritó con una voz cargada de veneno. Kirishima respondió al impacto con un brazo endurecido, y el impacto lo dejó en los huesos. Vamos, Sato. Ahora. Rugió, plantando los pies y cargando directamente contra Bakugo, un ariete carmesí. ¿Quieres pelea, Bakugo? La tienes. La atención de Bakugo se centró en Kirishima, con una sonrisa feroz ensanchándose. ¿Qué? ¿Crees que puedes detenerme solo? Desató una ráfaga de explosiones a quemarropa, obligando a Kirishima a un brutal intercambio de golpes y ráfagas. Kirishima, con una defensa aguerrida y un ataque tenaz, absorbió las explosiones, intentando acercarse para contraatacar. Cada impacto reverberaba en su cuerpo. En esa preciosa ventana, Sato, aún recuperándose pero impulsado por el autosacrificio de Kirishima, no dudó. Echó a correr, sus pesadas botas resonando en la azotea. Se lanzó hacia la salida que conducía a los pisos inferiores, una masa de músculos decidida y borrosa.
Kirishima soltó una carcajada al ver esto y dijo. Sé que no puedo detenerte, Bakugo. Pero seguro que puedo distraerte. Bakugo, en plena explosión, registró la huida de Sato. Maldita sea. Dije que no te vas a ningún lado, imbécil musculoso. Desató una última y poderosa explosión que envió a Kirishima despatarrado en el tejado, mientras una nube de humo se elevaba de su cuerpo endurecido. Sin pensarlo dos veces, Bakugo giró y salió disparado, persiguiendo a Sato con un grito furioso. ¡Vuelve aquí! El sonido de las explosiones de Bakugo se apagó mientras se desplomaba por la escalera, persiguiendo a Sato. Kirishima, aturdido pero inquebrantable, se puso de pie, con una nueva oleada de determinación endureciendo su rostro. Será el sótano. De una forma u otra, encontraremos esa bomba. Respiró profundamente, ignoró los dolores y se lanzó tras ellos, una figura solitaria y carmesí desapareciendo en las profundidades del edificio. Arriba, en la sala de observación, la clase 1A miraba la transmisión en vivo en una pantalla gigante, con All Might elevándose sobre ellos y Kratos y Mimir a su lado. «¡Guau! Bakugo ya se está esforzando al máximo», exclamó Kaminari, haciendo una mueca al ver una explosión que resonó incluso a través de la pantalla. «Pobres Kirishima y Sato», murmuró Uraraka. «Las explosiones de Bakugo son muy fuertes. Deben estar pasándola muy mal». En efecto. El endurecimiento de Kirishima puede soportar una fuerza considerable, pero las explosiones continuas de alto impacto generan un calor y una vibración inmensos, lo que puede causar estrés interno y, finalmente, romper su defensa, analizó Momo Yaoyorozu con el ceño fruncido. Y el don de Sato, aunque poderoso, también debe tener su límite, ¿verdad? Sí, pero mira a Tokoyami. Señaló a Gakure. Apenas hace nada. Meso Shoji entrecerró los ojos al ver la pantalla. Bakugo está disparando por todas partes. Eso afectará el don de Tokoyami. Él mismo lo dijo al principio. Solo puede esperar que Bakugo los detenga a ambos antes de que se acabe el tiempo. En ese momento, All Might, con una amplia sonrisa en su rostro, exclamó. Excelente análisis, jóvenes héroes. Ahora bien, ¿alguien más tiene una teoría sobre por qué se eligieron estas parejas en particular? La sala quedó en silencio, mientras los estudiantes reflexionaban. Tras un momento, Momo levantó la mano con vacilación. All Might, señor, es posible que los equipos se eligieran basándose en contraataques directos a las debilidades de los héroes. All Might soltó una carcajada estruendosa. Una suposición magnífica, joven Yaoyorozu. Eres muy inteligente. Pero eso no es todo. Entonces, desde atrás, la voz tranquila de Shoto Todoroki cortó el aire. Los poderes de los villanos no son compatibles en absoluto. Un silencio invadió la sala. Todos intercambiaron miradas confusas. ¿Qué? Exclamó Kaminari. ¿Bakugo y Tokoyami? ¿Se contrarrestan? Como si fuera una señal, la transmisión del sótano captó la voz enfurecida de Bakugo. Tokoyami, pájaro inútil. Deja de quedarte ahí parado y haz algo. Y la respuesta estoica de Tokoyami. Tu imprudencia, Bakugo, disminuye la potencia de Dark Shadow. Un enfrentamiento 2v2 en estas condiciones favorece enormemente a nuestros oponentes. Cuando los estudiantes estaban ocupados analizando toda la pelea, Kirishima y Sato lograron llegar al sótano donde encontraron a Tokoyami y la bomba. Una oleada de asombro se apoderó de los estudiantes. Tiene razón. Exclamó Hirm, con los auriculares prácticamente vibrando. Las explosiones de Bakugo debilitan a Sombra Oscura. Sus miradas se dirigieron de la pantalla a Kratos y Mimir, quienes permanecieron impasibles. ¿Descubrió nuestras debilidades y sus contraataques dentro de la misma clase en un solo día? La pregunta tácita flotaba en el aire. Mineta, siempre práctico a pesar de sus travesuras, volvió a hablar con vacilación. Pero, si los villanos son completamente contrarios a los héroes, incluso si el equipo de villanos es incompatible, ¿cómo se supone que los héroes ganarán? Esta pregunta quedó en el aire por un momento cuando Izuku Midoriya, con los ojos fijos en la pantalla y una nueva determinación endureciendo sus rasgos, susurró. Haciéndome plus ultra.
Todo lo sucedido desde el comienzo de la clase, desde la enseñanza de All Might hasta la preparación del ejercicio, condujo a este momento. No fueron tan estúpidos como para pasar por alto la idea. La primera lección había comenzado cuando entraron en la sala. Cuando esta comprensión se solidificó, comenzaron a mirarse unos a otros, pensando en quién sería el próximo 2v2, quién podría ser su contraataque perfecto y quiénes serían sus compañeros. De vuelta en el edificio, hacía un rato, Kirishima y Sato habían bajado al sótano, explorando varias habitaciones y escombros. Otro destello cegador surgió tras ellos, seguido de la familiar explosión. Bakugo estaba usando activamente sus explosiones para crear puntos de estrangulamiento y derrumbar secciones del edificio, no solo en la planta baja, sino también dañando estratégicamente los niveles superiores para canalizar a los héroes. «Intenta tendernos una trampa, Kirishima», gritó Sato por encima del zumbido en los oídos y el sudor perlándose en su frente. El movimiento constante, las esquivas y los fuertes impactos estaban agotando rápidamente su limitada resistencia, alimentada por el azúcar. Sintió que su mente se nublaba, resultado directo del problema cognitivo de su don. Cogió otro terrón de azúcar, pero dudó. «No puedo seguir comiendo esto, me estoy volviendo estúpido», pensó, sintiendo que se ahogaba. Su fuerza era inmensa, pero su lucidez, fugaz. Kirishima, tras recibir múltiples impactos directos, sintió que su endurecimiento flaqueaba. El intenso calor de las explosiones de Bakugo permeaba sus defensas, haciéndole sentir como si le estuvieran cocinando hasta los huesos. Sintió su piel resistente picar, su resistencia puesta a prueba hasta el límite. «Esto es brutal», gruñó, y una grieta apareció en su brazo endurecido. Ahora lo entendía. No se trataba solo de recibir golpes. Se trataba del daño acumulado y el calor. Su don había llegado a un punto crítico, y Bakugo lo empujaba implacablemente hacia él. El aire en el sótano vibraba ahora con una tensión distinta. Tokoyami Fumikage vigilaba la maqueta del arma nuclear. Su figura era una silueta inmóvil en la tenue luz subterránea. El sótano no estaba sumido en la oscuridad absoluta, ni tampoco estaba brillantemente iluminado. Era un equilibrio perfecto y turbio que permitía a Sombra Oscura operar con toda su potencia, un formidable guardián en la penumbra. El agudo oído de Tokoyami captó la creciente cacofonía desde arriba. Los furiosos estallidos de las explosiones de Bakugo, los fuertes golpes de los impactos de Sato, los gritos decididos de Kirishima. Se acercaban. Era el momento. De repente, con un estruendo ensordecedor, el muro de hormigón armado junto a Tokoyami explotó hacia adentro. Salieron volando polvo y trozos de varilla, y por el enorme agujero dentado irrumpió Rikido Sato, jadeando con dificultad y con sus musculosos músculos aún tensos. Aterrizó con un golpe sordo, seguido casi de inmediato por Eihiro Kirishima, quien pareció volar por la misma abertura maldita, con su cuerpo endurecido convertido en una mancha carmesí. Aterrizaron agachados, jadeando, con la mirada escudriñando la habitación. Y allí estaba. En el rincón más alejado, a la vista de todos, se alzaba la bomba nuclear simulada, un gran dispositivo cilíndrico que brillaba con una luz roja siniestra. No muy lejos, una figura sombría permanecía inmóvil. Tokoyami. Premio. Jadeó Kirishima, con una oleada de adrenalina que arrancó su cansancio. Lo habían encontrado. Pero antes de que pudieran siquiera registrar su éxito, un grito furioso atravesó el agujero que Sato había creado, resonando por el sótano. «Tokoyami, pájaro inútil. Deja de ahí parado y haz algo». La voz de Bakugo, desgarrada por la furia, lo precedió. Estaba justo detrás de ellos. Tokoyami, sin decir palabra, extendió la mano. De su cuerpo, Sombra Oscura surgió, una masa arremolinada y oscura de poder puro. Se abalanzó hacia adelante, con un grito silencioso y depredador que rasgó el aire. Sus garras, más afiladas y definidas que nunca bajo la luz equilibrada del sótano, se dirigieron hacia los héroes exhaustos. Kirishima, a pesar de su fatiga, reaccionó al instante. Se impulsó, con el cuerpo endurecido, y se colocó frente a Sato.
Sato, con los músculos aún tensos, se movió para colocarse justo detrás de Kirishima. Su formación era un escudo desesperado de 2 hombres. No estaban uno tras otro, sino en una fila escalonada, cada uno enfrentando una amenaza potencial. Kirishima se preparó para Sombra Oscura, mientras que Sato se preparó para la inevitable llegada de Bakugo. Entonces, Bakugo irrumpió por el agujero, con un destello cegador de luz y sonido. «Creen que pueden esconderse de mí, extras», rugió, desatando un torrente de explosiones con las palmas de las manos que iluminó todo el sótano. El efecto fue inmediato y dramático. Mientras las explosiones de Bakugo llenaban el espacio con una luz cegadora, Sombra Oscura chilló, retrocediendo visiblemente. La masa oscura titiló, encogiéndose, y sus poderosos tentáculos se debilitaron a medida que la luz pura suprimía su poder. Tokoyami gruñó, retirando instintivamente el brazo, intentando proteger a Sombra Oscura del resplandor. «Ahora», gritó Kirishima al ver su oportunidad. La luz de Bakugo, destinada a acorralarlos, estaba creando una debilidad crucial en su oponente. Cargó hacia adelante, con sus puños endurecidos apuntando a la ahora disminuida Sombra Oscura. La entidad sombría, aunque seguía siendo peligrosa, carecía de su habitual fuerza abrumadora, lo que le permitió a Kirishima cortar la distancia. Golpeó con fuerza el cuerpo semicorpóreo, sintiendo un impacto estremecedor que aún le provocó una punzada de dolor en el brazo, pero fue un golpe imposible momentos antes. Sombra Oscura retrocedió aún más, sus lamentos de protesta resonaron en el sótano repentinamente iluminado. Mientras tanto, Sato giró, y su corpulenta figura interceptó la siguiente embestida explosiva de Bakugo. «No los alcanzarás», rugió Sato, blandiendo un puño cargado de azúcar. Bakugo, enfurecido por el giro inesperado, respondió al puñetazo de Sato con una explosión a quemarropa, cuya fuerza conmocionante sacudió toda la sala. Kirishima, apretando los dientes, aprovechó la ventaja. Sus puños endurecidos golpearon a Sombra Oscura, que, aunque aún presente, era una sombra de lo que fue bajo el implacable resplandor de las explosiones de Bakugo. Cada ráfaga de Bakugo, dirigida a Sato, enviaba inadvertidamente una onda de luz al sótano, provocando que Sombra Oscura gritara y retrocediera, su figura titilando como una llama moribunda. Kirishima sentía el agotamiento en los huesos, su don, cada vez más endurecido, se tensaba con cada impacto, pero empujó a Tokoyami hacia atrás, paso a paso agonizante. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía liberarse, ni siquiera dar un paso hacia la bomba. Tokoyami, con el rostro sombrío, era un obstáculo sorprendentemente obstinado, usando a la debilitada Sombra Oscura como escudo viviente, manteniéndose siempre entre Kirishima y su objetivo. Al otro lado de la habitación, Sato era un baluarte de músculos tensos, con la mente cada vez más nublada. Absorbía las furiosas explosiones a quemarropa de Bakugo, su corpulenta figura temblando por la fuerza de la conmoción. «Manténlo ocupado, manténlo ocupado». El pensamiento era un zumbido sordo e insistente en su cerebro atontado por el azúcar. Atacó con furia, intentando asestar un golpe, pero Bakugo era una mezcla de furia y explosiones, esquivando con una facilidad exasperante, siempre presionando su ataque. Sato sentía que su don comenzaba a desvanecerse, el subidón de azúcar se desvanecía, dejándolo solo con una fatiga intensa y dolorosa. No quedaba mucho tiempo. El reloj digital de la pared, visible a través de una sección agrietada de hormigón, parpadeaba sin cesar, contando los preciosos segundos. Tanto Kirishima como Sato sabían que se estaban quedando sin energía, que sus dones estaban al límite, que sus cuerpos clamaban por un descanso. Era el momento. Un último empujón. De repente, los movimientos de Sato se volvieron lentos. Sus ojos se pusieron vidriosos, los últimos vestigios del subidón de azúcar se desvanecieron, dejándolo aturdido y desorientado. Tropezó, sus poderosas piernas cedieron momentáneamente. Bakugo, al ver la oportunidad, dejó escapar un rugido triunfal. «Te atrapé, gordo». Terminó, con las palmas de las manos brillando con una explosión masiva y concentrada, con el objetivo de acabar con Sato de una vez por todas. Impacto de obús.
Gritó Bakugo, desatando una explosión que llenó todo el sótano de una luz cegadora y un sonido ensordecedor. Kirishima, aún enfrascado en una lucha desesperada con Tokoyami, lo vio. Sato, paralizado, aturdido, justo en el camino del devastador ataque de Bakugo. ¡No! Su mente gritó, superando cada gramo de agotamiento. Abandonó a Tokoyami, impulsándose con sus últimas fuerzas, con su cuerpo endurecido convertido en una mancha carmesí. ¡Sato! Gritó, lanzándose a través de la habitación. Era una apuesta desesperada e imposible. No lo lograría. No podía lograrlo. Pero tenía que intentarlo. Justo cuando la colosal explosión de Bakugo estaba a punto de engullir a Sato, Kirishima, con un último rugido gutural, se abalanzó sobre su compañero. ¡Crack! Su cuerpo, ya al límite, se destrozó con un sonido escalofriante. La fuerza de la explosión de Bakugo lo impactó, lanzándolo hacia atrás como un muñeco de trapo. Aunque Bakugo se contuvo, la explosión envió al exhausto Kirishima al otro lado de la habitación. ¡Kirishima! Gritó Sato, saliendo de su estupor, con los ojos abiertos de par en par por el horror. Toda la sala de observación se quedó boquiabierta. La sonrisa de All Might se desvaneció por una fracción de segundo. ¡Ay, Dios mío! El cuerpo de Kirishima voló por la habitación, una figura arrugada y carmesí. Todos creyeron que el juego había terminado para los héroes. Observaron, atónitos, cómo se precipitaba por los aires, aparentemente inconsciente. Pero entonces, un jadeo colectivo y desconcertado recorrió la sala de observación. Porque la dirección en la que Kirishima volaba no era aleatoria. Era una trayectoria perfecta, aunque accidental. Su cuerpo, impulsado por la furiosa explosión de Bakugo, se dirigía directamente hacia la bomba simulada. Tokoyami, quien se había quedado momentáneamente atónito por la repentina partida de Kirishima, también lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulo. ¡No! Sombra oscura, aún reprimida por la luz persistente, parpadeó inútilmente. Se abalanzó, un intento desesperado por interceptarlo. Pero ya era demasiado tarde. Antes de que Tokoyami pudiera reaccionar, antes de que Dark Shadow pudiera manifestar un solo zarcillo efectivo, el cuerpo inconsciente y volador de Kirishima hizo contacto. Golpear. Su cuerpo endurecido y maltrecho cayó sobre la bomba, arrastrándola consigo. Un agudo y penetrante beep resonó por los altavoces. El temporizador digital de la bomba, que estaba contando regresivamente desde 0,05, se congeló. 0,1 segundo, el equipo de héroes gana. Un silencio atónito se apoderó del sótano. Y de la sala de observación. El final abrupto, casi cómico, de la batalla de alto riesgo dejó a todos desconcertados. Capítulo 27. La sala de observación permaneció en silencio durante unos segundos de estupor, mientras todos asimilaban el abrupto y casi cómico final de la batalla. Entonces, estalló una ovación y risas. Vitorearon la victoria de los héroes, pero también rieron porque jamás, ni en su imaginación más descabellada, habrían imaginado que una victoria llegaría de esa manera. En el sótano, Kirishima negó lentamente con la cabeza, levantándose aturdido de los escombros. Se había desmayado por unos segundos, pero oyó una voz, débil pero clara, que decía: el equipo héroe gana. No estaba seguro de qué había sucedido. Miró a Tokoyami sentado en un rincón, frotándose las sienes con un suspiro de cansancio. Y en cuanto a Bakugo, se quedó paralizado, boquiabierto, con una expresión de puro asombro en el rostro. Sato también parecía estar recuperando la compostura poco a poco, observando el sótano demolido con expresión aturdida. Les dijeron que regresaran rápidamente a la sala de observación. Kirishima, aún confundido, se acercó a Sato, quien tenía una expresión igualmente desconcertada. «Sato, ¿estás bien?», susurró Kirishima. «¿Qué pasó? ¿Sabes por qué esos dos tienen cara de que les acaban de robar el dinero del almuerzo?». Sato negó con la cabeza encogiéndose de hombros. «No sé, tío».
Un minuto, estoy intentando no ser lanzado a la semana que viene, y al siguiente, estás volando por los aires como una bala de cañón humana. Bastante masculino, por cierto. ¿Sí, crees? Sonrió Kirishima, recuperando un destello de su antiguo entusiasmo. Fue épico. Pensé que estábamos perdidos, pero tenía que interponerme entre ustedes y esa explosión. Valió totalmente la pena, incluso si perdíamos. Ambos miraron a los villanos antes de encogerse de hombros y regresar a la sala de observación. De camino, hablaron de la pelea con entusiasmo. Esa explosión fue una locura. Te quedaste ahí parado y la aguantaste, hermano. Dijo Sato con la voz llena de admiración. ¿Y tus puñetazos? Eras un tanque. Respondió Kirishima. Creí que lo teníamos, pero ese tipo no paraba de atacar. Sí, fue una locura. Estaba pensando. Manténlo ocupado, hasta que se me nubló la cabeza. Rió Sato. Al llegar a la sala de observación, se encontraron con una nueva oleada de ruido. De repente, todos aplaudieron y corrieron hacia ellos con entusiasmo. Ganaron. Fue una locura. Nunca había visto algo así. Kirishima y Sato se detuvieron, completamente confundidos. ¿Quién ganó? Preguntó Kirishima. Toda la clase, al unísono, gritó. Ustedes dos son idiotas. Kirishima y Sato se miraron, luchando por comprender. Se señalaron la cara y dijeron al unísono. Nosotros. Y entonces, al comprenderlo, gritaron juntos. ¡Ja! Nosotros. Entonces, en una mezcla de shock y confusión, ambos gritaron. ¿Cómo? De repente, una voz desde un rincón de la sala habló. Solo mira. Era uno de los operadores de control, sentado ante una consola con una amplia sonrisa. Presionó un botón y la gran pantalla de la pared se iluminó, mostrando los últimos segundos de la batalla. La grabación, tomada con una cámara de alta velocidad, mostró a Kirishima, con su cuerpo destrozado, volando por el sótano. La cámara siguió su trayectoria con una claridad perfecta e inquietante. Vieron su figura surcar el aire, vieron la bomba en la esquina, vieron la expresión de sorpresa en el rostro de Tokoyami al abalanzarse demasiado tarde. Y entonces, en cámara lenta, lo vieron. La mano endurecida de Kirishima, un puño destrozado y maltrecho, tocó la superficie de la bomba con un golpe seco y definitivo. El cronómetro se detuvo en 0,1 segundo. Un jadeo colectivo recorrió la sala, seguido de una nueva ola de vítores. Kirishima miró la pantalla, luego su mano, y luego volvió a mirarla. Una risa salvaje brotó de su pecho. Ni siquiera estaba consciente. Creí que había perdido. Sato se tapó la boca con la mano, intentando contener una carcajada. ¿Eso es todo? Así ganamos. Acabas de abrazar la bomba. Ambos se miraron en estado de shock antes de estallar en carcajadas y compartir un choque de puños para celebrar. Aparentemente. Kirishima miró su puño maltrecho, luego a Sato, y luego a la clase de porristas. Su sonrisa se suavizó. De verdad, me alegro de que hayamos ganado juntos. Nada más varonil que eso. Sato miró a Kirishima con una amplia sonrisa y asintió. ¿Sí? En ese momento, Bakugo y Tokoyami regresaron a la sala de observación. Bakugo aún parecía no haber recuperado del todo la conciencia. La conmoción por la pérdida aún se reflejaba en su rostro. Pero en cuanto vio a Kirishima y Sato riendo y celebrando, volvió a concentrarse y una furia peligrosa comenzó a apoderarse de él. El aire crepitaba de tensión. ¡Ja! ¡Qué tan gracioso, extras! Rugió Bakugo, e inmediatamente, 3 chicos. Ida, Ojiro y Zero, corrieron a ponerse detrás de él, sujetándolo. No cuenta. No ganaste. Fue pura suerte. Si tienes las agujas, intenta luchar contra mí otra vez. All Might, aunque seguía sonriendo, dio un paso al frente para calmar la tormenta, aunque apenas. Vamos, joven Bakugo. Tranquilos. Dijo, poniéndole una mano en el hombro. Luego se volvió hacia toda la clase. Ustedes dos, Sato y Kirishima, demostraron verdadero heroísmo. Superaron una desventaja natural y aún así lograron la victoria.
Bakugo, todavía luchando contra sus compañeros, gritó. No cuenta. Fue pura suerte. Los tenía. All Might negó con la cabeza. La suerte también es poder, jovencito. La suerte nace de la oportunidad, y la oportunidad nace de la perseverancia y la determinación. Luchaste hasta el final, y aunque perdiste, demostraste lo que se necesita para ser un héroe. Luego miró directamente a Bakugo, bajando ligeramente la voz. Tu estrategia de no confiar en tu compañero, Tokoyami, para que se encargara de un solo héroe, y en su lugar intentaras encargarte de ambos tú solo, no fue la mejor. Bakugo se quedó en silencio, con los músculos aún tensos, pero la cabeza gacha. Sabía que All Might tenía razón. Aunque Tokoyami era su compañero, no podía confiar en ese maldito cuervo. Además, había pensado que podría enfrentarse fácilmente a ambos héroes él solo. Era mucho más fuerte que ellos. Su orgullo les había costado el combate. Kratos, observando desde su posición, sabía lo que pasaba por la cabeza del chico. Lo que sea que hayas pensado, dijo con voz grave y retumbante, al final fracasó. Así que intenta pensarlo de nuevo desde otra perspectiva. Bakugo estaba a punto de discutir de nuevo, apretando la mandíbula, pero All Might aplaudió suavemente, atrayendo la atención de todos hacia él. All Might rió con su estilo característico, con una voz resonante. Como pueden ver, no siempre está claro que los villanos ganarán. Todos deben superar sus debilidades inherentes, analizar su situación y luego actuar. No todas las situaciones al realizar actos heroicos son iguales. Por lo tanto, cada situación requiere que todos piensen en todas estas cosas desde todos los ángulos posibles antes de actuar. Y eso es lo que los diferenciará de los héroes promedio si quieren convertirse en los mejores. Tras la lección, la sonrisa de All Might recuperó su máximo esplendor. Miró a los demás estudiantes. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y una nueva comprensión táctica. Ahora bien. Para nuestra siguiente ronda, tenemos esto. Equipo de villanos. Denki Kaminari, electrificación, y Yuga Aoyama, láser de ombligo, equipo de héroes. Momo Yaoyorozu, creación, y Tenya Ida, motor, en el cuarto piso, con su red de oficinas divididas y paredes de cristal, un rayo eléctrico reluciente danzaba por el techo, dejando una marca de quemadura. Jejeje. Esto va a ser pan comido, Aoyama. Se rió Denki Kaminari con una sonrisa traviesa. Solo un pequeño golpe aquí y otro allá, y los héroes estarán fritos. Sostenía la bomba parpadeante y le encantaba la idea de usar su don sin reservas. Yuga Aoyama, sin embargo, no estaba nada contento con la imprudencia de su compañero. Adoptó una pose, con la espalda perfectamente recta y la mano enguantada apoyada delicadamente sobre el ombligo. Monami, tu brillantez es y bastante descontrolada. Mi láser de ombligo requiere una línea de visión precisa y clara, no un campo de energía caótica y abrasadora. Tu electricidad podría interferir con mi magnífico cinturón. Señaló la delgada banda brillante que le ayudaba a controlar su don. ¿Qué? ¿Esta cosa? Dijo Kaminari, enviando una pequeña y juguetona descarga eléctrica hacia Aoyama. Aoyama gritó y saltó hacia atrás. Un destello de estática lo envolvió brevemente antes de disiparse. ¿Ves? Se lamentó Aoyama dramáticamente. Somos incompatibles. Mi luz deslumbrante, tu caos indiscriminado. Es una trágica paradoja. Miró a su alrededor, con expresión seria. La bomba, Kaminari. Coloquémosla en un lugar alto y con un camino largo y sin obstáculos. Los héroes tendrán que enfrentarse a mi gloriosa brillantez en línea recta. Guió a Kaminari a una pequeña y aislada sala de conferencias al final de un largo pasillo. La sala estaba prácticamente vacía, con grandes ventanales que daban a una escalera. Colocaron la bomba en una mesita en el centro, y el cronómetro comenzó su cuenta regresiva de 5 minutos. Aoyama tomó su lugar al final del largo pasillo, listo para disparar su láser, mientras Kaminari se agachaba detrás de un archivador, con una sonrisa siniestra en su rostro, listo para desatar una descarga de área amplia. Afuera, Tenya Ida aceleraba sus motores. Su cuerpo vibraba de anticipación. Yaoyorozu.
Debemos ejecutar un asalto a toda velocidad. Mis motores están listos. ¿Tienes alguna idea sobre sus peculiaridades? Momo Yaoyorozu, siempre estratega, dijo. Sus dones son un contraataque directo a los nuestros. Los ataques de área amplia de Kaminari interrumpirán nuestro movimiento, y los golpes precisos de Aoyama pueden incapacitarnos. Levantó una pequeña botella de jugo de naranja. Su dependencia de un camino despejado y un combustible específico los hace vulnerables. El láser de Aoyama puede crear escombros, mientras que la electricidad de Kaminari podría cortocircuitar sus motores y reducir su velocidad. Iida asintió y se golpeó la palma de la mano con el puño. Tienes razón, Yaoyorozu. Mi velocidad es mi mayor ventaja, pero también mi mayor desventaja si me bloquean el camino. La miró con un brillo de respeto en los ojos. ¿Y tu creación? Mi don me obliga a crear objetos con mis lípidos, lo que requiere tiempo y concentración, explicó Mono. Los ataques de área amplia de Kaminari podrían freír cualquier dispositivo electrónico o creación sensible que haga, y el láser preciso de Aoyama podría destruirlos antes de que estén completos. Comprendió que la fortaleza de su oponente residía en alterar sus requisitos operativos básicos. Tengo una teoría sobre su estrategia, Iida, declaró Momo con voz tranquila y analítica. La electrificación de Kaminari es un don de amplio alcance, mientras que el láser de ombligo de Aoyama es preciso y de largo alcance. Lo más lógico sería que colocaran la bomba donde ambos puedan usar sus dones eficazmente sin obstaculizarse mutuamente. Un pasillo largo y despejado o una habitación grande y abierta sería el mejor entorno para ellos. Señaló el plano del edificio, que les había entregado All Might. Si se posicionan al final de un pasillo largo, Kaminari puede llenar el espacio con un campo eléctrico caótico, ralentizándonos, mientras que Aoyama puede disparar un láser preciso al centro, cortando cualquier aproximación directa. Debemos evitar ese camino a toda costa. Entendido, Yaoyorozu. La voz de Iida era firme, y sus manos, por una vez, no cortaban el aire, sino que estaban a los costados. Su rostro reflejaba una serena determinación al mirar a su compañera. Confiaba plenamente en ella. No realizaremos un asalto directo. Una maniobra de flanqueo es lo más lógico. Es una estrategia brillante. Y de repente la voz retumbante de All Might resonó. Comienza. Sin perder un solo instante, ambos se miraron antes de que Iida, con Momo justo detrás de él, entrara corriendo al edificio. Capítulo 28. En el cuarto piso, entre un laberinto de oficinas con paredes de cristal y pasillos interiores sin ventanas, se gestaba un caos distinto. El aire, quieto y renovado, parecía vibrar con anticipación. Jejeje. Esto va a ser pan comido, Aoyama. Se rió de Enki Kaminari, sosteniendo la bomba simulada como un trofeo. Un arco eléctrico travieso bailaba entre sus dedos. Un pequeño zap por aquí, un pequeño zap por allá, y esos dos no sabrán qué les pasó. Yuga Aoyama, sin embargo, no parecía muy entusiasmado. Adoptó una pose dramática, con una mano elegantemente apoyada en la cadera y la otra señalando la brillante hebilla de su cinturón. Monami, tu brillantez, es bastante indiscriminada. Mi láser de ombligo requiere precisión. Una línea de fuego clara. Esta cosa vieja. Kaminari sonrió, enviando una pequeña y juguetona descarga eléctrica hacia Aoyama. ¡Ag! Gritó Aoyama, saltando hacia atrás con gracia teatral mientras la estática se disipaba inofensivamente a su alrededor. Retrocedió, adoptando una pose con la mano agitándose cerca del estómago. Debes ser tan eléctrico. Tus chispas salvajes son una amenaza para el verdadero arte. Mi láser de ombligo es una sinfonía, Kaminari, no una cacofonía de ruidos aleatorios. Podría desviar mi puntería, o peor aún, mi brillo. Suspiró, un sonido cargado de teatral pesar. Muy bien. Ya que debo compensar tu exuberancia, necesitamos un lugar con un camino largo y despejado. Los héroes deben enfrentarse a mi glorioso poder, donde mi puntería sea certera. Guió a Kaminari por un largo pasillo vacío que terminaba en una pequeña sala de conferencias con paredes de cristal. Era una zona de aniquilación perfecta.
Colocaron la bomba sobre una mesa en el interior, y Aoyama se colocó al final del pasillo, una torre viviente de fatalidad centelleante. Kaminari, mientras tanto, se agazapó tras un robusto archivador, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro mientras se preparaba para convertir todo el pasillo en una cerca eléctrica. Afuera, Ten Yayida aceleraba sus motores. Su cuerpo vibraba de anticipación. Yao Yorosu. Debemos ejecutar un asalto a toda velocidad. Mis motores están listos. ¿Tienes alguna idea sobre sus peculiaridades? Momo Yao Yorosu, siempre estratega, dijo. Sus dones son un contraataque directo a los nuestros. Los ataques de área amplia de Kaminari interrumpirán nuestro movimiento, y los golpes precisos de Aoyama pueden incapacitarnos. Levantó una pequeña botella de jugo de naranja. Su dependencia de un camino despejado y un combustible específico los hace vulnerables. El láser de Aoyama puede crear escombros, mientras que la electricidad de Kaminari podría cortocircuitar sus motores y reducir su velocidad. Ida asintió y se golpeó la palma de la mano con el puño. Tienes razón, Yao Yorosu. Mi velocidad es mi mayor ventaja, pero también mi mayor desventaja si me bloquean el camino. La miró con un brillo de respeto en los ojos. ¿Y tu creación? Mi don me obliga a crear objetos con mis lípidos, lo que requiere tiempo y concentración, explicó Momo. Los ataques de área amplia de Kaminari podrían freír cualquier dispositivo electrónico o creación sensible que haga, y el láser preciso de Aoyama podría destruirlos antes de que estén completos. Comprendió que la fortaleza de su oponente residía en alterar sus requisitos operativos básicos. Tengo una teoría sobre su estrategia, Ida, declaró Momo con voz tranquila y analítica. La electrificación de Kaminari es un don de amplio alcance, mientras que el láser de ombligo de Aoyama es preciso y de largo alcance. Lo más lógico sería que colocaran la bomba donde ambos puedan usar sus dones eficazmente sin obstaculizarse mutuamente. Un pasillo largo y despejado o una habitación grande y abierta sería el mejor entorno para ellos. Señaló el plano del edificio, que les había entregado Olmigt. Si se posicionan al final de un pasillo largo, Kaminari puede llenar el espacio con un campo eléctrico caótico, ralentizándonos, mientras que Aoyama puede disparar un láser preciso al centro, cortando cualquier aproximación directa. Debemos evitar ese camino a toda costa. Entendido, Yao Yorosu. La voz de Yida era firme, y sus manos, por una vez, no cortaban el aire, sino que estaban a los costados. Su rostro reflejaba una serena determinación al mirar a su compañera. Confiaba plenamente en ella. No realizaremos un asalto directo. Una maniobra de flanqueo es lo más lógico. Es una estrategia brillante. Comienza. La voz de Olmigt resonó en los altavoces. De regreso a la sala de observación, los demás estudiantes observaban atentamente. Vaya, Kaminari y Aoyama tienen una ventaja increíble a larga distancia. Dijo Kirishima, inclinándose hacia adelante. Esto va a ser difícil para Yaomomo e Ida. En efecto, dijo Tsuyasui, llevándose un dedo a la barbilla. Tendrán que acercarse para ganar, pero ese pasillo parece una trampa mortal, Grovit. Un momento, intervino Mineta con los ojos como platos. Si Kaminari se entrega por completo, se fría el cerebro, ¿no? Y Aoyama le da un dolor de estómago terrible si dispara demasiado su láser. ¿Qué pasa si ambos se exceden? Una oleada de comprensión recorrió la sala. No solo estaban adivinando. Todos habían presenciado las consecuencias durante la prueba de evaluación de Don. Habían visto a Aoyama impulsarse sobre el arenero con su láser, solo para desplomarse dramáticamente, agarrándose el estómago. Y todos habían visto a Kaminari, tras una poderosa exhibición eléctrica, allí de pie con esa sonrisa vacía, con el pulgar hacia arriba, con la mente claramente en un descanso temporal. Mimir, colgado del cinturón de Kratos, soltó una risita seca que atrajo la atención de todos. Bueno, parece que ese pequeño Uba tiene más cabeza para la táctica de lo que creía. Os ha costado mucho daros cuenta. Olmigt se giró, con una sonrisa increíblemente amplia. Excelente visión, joven Mineta. Y todos están empezando a comprender la verdadera lección. La voz tranquila y serena de Shoto Todoroki interrumpió la conversación.
Los dones de los villanos también son incompatibles. La electricidad de Kaminari es caótica y podría dañar fácilmente el cinturón de control de Aoyama. Son cañones de cristal, poderosos pero frágiles. La sonrisa de Mimir se ensanchó. ¿Sí? El chico de la mirada gélida se la lleva. No se trata de quién tiene el martillo más grande. Se trata de saber cómo y cuándo blandirlo. Y lo que es más importante, se trata de saber cuándo tu propio golpe te dejará completamente expuesto. Kratos, que había permanecido en silencio hasta ese momento, pronunció una única frase resonante. Su mayor fortaleza es también su mayor defecto. Las palabras impactaron con el peso de una profecía. Izuku Midoriya abrió los ojos de par en par, apretando el puño a su costado. Ahora lo entendía. Todo. Las parejas, las desventajas, las lecciones de Kratos y Mimir, todo encajó. No se trata solo de dominar a tu oponente, susurró con la voz llena de emoción. Se trata de pensar mejor que él. Se trata de encontrar su límite, y seguir adelante. Se trata de ir al límite con la mente, no solo con la fuerza. La lección estaba a punto de desarrollarse en tiempo real. Ida y Momo llegaron al cuarto piso, moviéndose con la silenciosa eficiencia de un equipo de operaciones especiales. Se asomaron por una esquina, confirmando la distribución. Se les encogió el corazón. Yaoyorozu, los planos eran engañosos, susurró Ida con voz tensa. Los pasillos laterales son todos callejones sin salida o desembocan en el pasillo principal. No hay ruta para una maniobra de flanqueo. Nos tienen acorralados. Momo frunció el ceño mientras procesaba la nueva información. No solo eligieron una zona de aniquilación, eligieron la única vía. Nuestro plan inicial es inviable. Entonces debo ir a por todas, declaró Ida con firmeza. Puedo acortar la distancia en un instante y atrapar a uno de ellos antes de que reaccione. No, replicó Momo de inmediato, con voz cortante pero firme. Piénsalo bien, Ida. Aoyama y Kaminari están muy cerca. Si te lanzas contra uno, el otro desatará todo su poder por desesperación. Podrías capturar a Aoyama, pero Kaminari inundará la zona de electricidad. Quedarás atrapado en la explosión. Sería un trato, no una victoria. El deber de un héroe es resolver la situación sin bajas si es posible. La imprudencia no es una opción. Ida guardó silencio. La lógica de sus palabras era innegable. No solo le pedían que ganara, sino que ganara de la manera correcta. Entendido. Entonces debemos formular un nuevo plan. Momo asintió con un brillo de determinación en los ojos. Su mente ya estaba trabajando en un nuevo plan. En cuestión de segundos, había ideado otro plan de batalla viable que obligaría a Ida a asumir riesgos calculados. Momo le cuenta rápidamente a Ida el nuevo plan y le explica los peores escenarios posibles. Al escucharlo, Ida asiente y expresa su comprensión. Con su nueva estrategia forjada en el crisol del momento, prepararon su primer movimiento. Momo creó rápidamente un escudo grande y grueso hecho de un polímero no conductor. Ida, en mi marca. Listo, Yaoyorozu. Ida se agachó, con los motores zumbando. Ahora. Con un rugido, Ida arrebató el escudo y salió disparado de su escondite, abalanzándose por el pasillo. De inmediato, un brillante rayo de luz azul impactó contra el escudo. La fuerza fue inmensa. El láser chisporroteó contra el polímero, empujando a Ida hacia atrás, con sus botas raspando contra las baldosas. Su poder es considerable. Gruñó Ida, preparándose. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, una crepitante ola de electricidad inundó el escudo. No fue suficiente para romper el aislamiento, pero el láser de Aoyama sí. El punto de impacto, sobrecalentado y debilitado, se hizo añicos. El escudo explotó en fragmentos, y la electricidad de Kaminari se desató, destrozando la armadura de Ida. El héroe en formación gritó mientras sus motores fallaban y fue arrojado hacia atrás, retirándose detrás de la pared con humo saliendo de la armadura de sus piernas. Mis motores están momentáneamente en cortocircuito. Informó, haciendo una mueca. Su ataque combinado está demasiado coordinado.
Desde el fondo del pasillo, Aoyama preparó otro disparo, con el ombligo brillando amenazadoramente. Justo entonces, Kaminari, un poco exaltado, envió otra oleada de energía masiva por el pasillo. Sobrecargó una lámpara de techo justo encima de Aoyama, provocando que explotara en una lluvia de chispas y sumiera ese extremo del pasillo en la penumbra. ¡Sutalors!, gritó Aoyama, protegiéndose instintivamente la cara y su preciado cinturón. Kaminari, tu imprudencia me está cegando. Jejeje, qué mal. Gritó Kaminari, con una sonrisa demasiado amplia. Es divertidísimo. Momo lo vio entonces. La grieta en su defensa. Ida, es hora, susurró con urgencia. Tenemos que obligar a Kaminari a darlo todo. Estoy creando varias varillas de tierra de alta conductividad. Tu misión es colocarlas por todo el pasillo mientras atrae su fuego. ¿Podrás hacerlo? Mis motores se están recuperando, pero para moverme tan rápido, necesitaré usar mi habilidad definitiva. Declaró Ida con expresión sombría. Me dará velocidad explosiva durante 10 segundos, pero después mis motores se detendrán por completo. Eso es todo el tiempo que necesitamos, dijo Momo, con las manos ya brillantes mientras empezaba a crear las delgadas varillas de metal. Contamos contigo. Ida respiró hondo. Con las varas en la mano, salió de su escondite. Explotación recíproca. Los motores de sus piernas rugieron, brillando con un azul intenso mientras se convertía en una mancha borrosa. No corría. Prácticamente se teletransportaba, un fantasma plateado y azul. El láser de Aoyama salió disparado, pero Ida ya se había ido. El rayo dejó una marca negra en la pared donde había estado un nanosegundo antes. Kaminari desató una red eléctrica, pero Ida la sorteó, con movimientos demasiado rápidos, demasiado impredecibles. Con cada pase, estrellaba una varilla de tierra contra el suelo, tunk, 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 creando una red mortal de conductores. Kaminari entró en pánico. Vio la trampa que le tendían, vio esa mancha azul que no podía alcanzar. Tenía que detenerlo ya. Te tengo. Gritó Kaminari con un tono de desesperación. Puso ambas manos en el suelo, con una fuerza bruta acumulándose a su alrededor. Toma esto. Descarga indiscriminada, 1,3 millones de voltios. Ida sintió que el aire crepitaba y se le erizaban los pelos de los brazos. Aprovechó el último segundo de su impulso para impulsarse hacia atrás y doblar la esquina, alejándose lo más posible. El mundo estalló en un destello cegador de color amarillo. La electricidad se extendió por el pasillo, pero las varillas de tierra cumplieron su función, canalizando la mayor parte de la explosión cataclísmica hacia los cimientos del edificio. Sin embargo, no fue perfecto. La enorme cantidad de energía hizo que las luces restantes se hicieran añicos y envió una poderosa onda expansiva por el pasillo. Aoyama gritó cuando la retroalimentación sobrecargó su cinturón y una descarga de electricidad cruda recorrió su cuerpo, paralizándolo momentáneamente. Cuando la luz se apagó, Kaminari se quedó allí, con la mirada perdida y el pulgar hacia arriba. Wen tilde, canturreó, antes de desplomarse. Aoyama, temblando y agarrándose el estómago, que parecía estar lleno de avispas furiosas, intentó apuntar con su láser, pero su cinturón estaba quemado. El rayo chisporroteó débilmente y se apagó. Vio a Ida, con los motores parados, avanzando lentamente hacia él junto a Yaoyorozu. Creo que esto es jaque mate, dijo Momo con calma. Levantó su última creación, un elegante dispositivo con forma de bote. Mientras preparabas la trampa, creé esto. Un lanzador de redes de aleación de alta resistencia. Simple, pero efectivo. Ida, incapaz de usar su velocidad, apuntó y disparó. Una red pesada salió disparada con un siseo, envolviendo por completo al quejumbroso Aoyama. Con ambos villanos incapacitados, Ida entró, cojeando pero triunfante, en la sala de conferencias y puso la mano sobre la bomba. El cronómetro marcaba 48 segundos restantes. El equipo de héroes gana.